Hoy tenemos una misión y es conseguir la mejor pizza de la calle Corrientes aquí en Buenos Aires. He seleccionado 4 de las pizzerías mejor puntuadas y más recomendadas de la avenida Corrientes. Mi misión es probarlas todas hasta encontrar la mejor fugaceta. No será fácil porque cada pizzería tiene su propia receta secreta y un estilo único que las hace especiales. Pero, ¿qué tiene que tener una fugaceta para hacerla mejor? Primero, muchísimo queso, que se derrite en cada bocado, mucha cebolla que aporta un sabor único y una masa esponjosa llena de muchísimo sabor. Para lograr esta misión vamos a estar evaluando 3 cosas: aspecto, olor y por supuesto el sabor. Queremos que sea deliciosa. ¿Será que encontraré una fugaceta que me haga decir esto es lo mejor de lo mejor? Acompáñame en esta aventura. Esta calle Corrientes es súper conocida porque está llena como de teatros, está llena de muchos restaurantes y también obviamente de muchas pizzerías porque es donde están como las más puntuadas. O sea, aquí hay una que tiene hasta 134.000 opiniones en Google, una locura. Esa es la que más adelante vamos a ver, creo que la vamos a dejar para el final porque es la que más nos recomendaron. Para esta misión tenemos una sola regla que es probar la pizza del mismo sabor y vamos a elegir la fugaceta porque fue la que más me recomendaron, me dijeron que era la más preferida por los argentinos, así que nos fuimos por la fugaceta. Ahora vamos al primer lugar que me lo recomendaron muchísimo. Yo les pregunté a ustedes por Instagram, por los comentarios en YouTube y ustedes me dijeron que tenía que probar esto. Estamos en la primera parada de la búsqueda de la mejor pizzería de aquí de Corrientes y esta es una de las más emblemáticas que se llama Las Cuartetas. Estoy muy emocionada porque me la han recomendado muchísimo. Vamos a ver qué tal. Non più tra I farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girano, delle belle turbando al riposo, Narcisetto a dolcino d'amor, delle belle turbando al riposo. Es nuestra primera vez probando la fugaceta. Se supone que es una pizza así como no tradicional, sino que tiene como bastante queso y muchísima cebolla por encima. O sea, eso se supone que es lo que tiene la fugaceta. A mí me gusta la cebolla por suerte, seguramente me gusta si tiene un buen queso. Hay que ver si tiene un buen queso. Ya nos dieron la porción, la verdad es que de aspecto se ve bastante... O sea, se ve rica porque tiene como el queso derretido y fundido, pero sí se nota como que estaba ahí guardada y que la acaban de recalentar y la verdad es que no se ve tan fresca. Creo que no sé si fue un buen día que elegí para grabar el video. De olor sí estaba bastante rica, pero bueno, vamos a ver de sabor. Uy, está dura. Se ve un poquito sequita, ¿no? Bueno, el queso sí se ve rico. El queso, pero sí estaba bastante duro en la parte de abajo. No sé si tiene que ser así. Vamos a ver. ¿Qué tal? Está buena. Debo ser sincera porque al principio sí jugué la pizza, pero la verdad es que estaba deliciosa. O sea, el queso divino. No sé si es porque es la primera que probé y tengo un poquito de hambre, pero me impresionó muchísimo. O sea, se nota que sí estaba viejita. No sé si viejita, es del día, pero se ve que la hicieron mucho más temprano, pero súper rica. O sea, la cebolla deliciosa, el queso delicioso, la masa abajo sí estaba crunchy, pero a mí me gustan las pizzas crunchy. Deliciosa. O sea, hasta ahora muy bueno. ¿Qué te pareció? Buenísimo. Esto sí se ve rarito, pero vale la pena. Ya llegamos a la siguiente pizzería y es Banchero. Esta me emociona muchísimo porque aquí fue donde se originó la fugaceta, que son las pizzas que vamos a probar hoy. Así que aquí deben de ser una cosa de locos. Vamos a probarlas. Re lindo, güey. Está súper lindo. El chico que nos atendió nos contó un poquito más o menos la historia de esto y aquí se supone que fue donde se creó la fugaceta, pero no justamente en esta sede, sino en la sede que está en La Boca, que fue la primera que se creó. Y nos dijeron que es un negocio familiar, que todavía sigue como en la generación y esta es la 5ª generación. Y ya tienen varias sucursales, de comentó que están hasta en Miami, que están vueltos locos con Messi. Estamos muy emocionados porque es una pizzería linda, se ve súper clásica y que se haya creado aquí la fugaceta es lo máximo. Así que estamos muy emocionados por probarlo, vamos a ver qué tal. Aquí ya nos llegó la porción de pizza. Primeras impresiones, estoy impactada. O sea, lo grande que es, la cantidad de queso que tiene y la cantidad de cebolla. Y no se imaginan el olor. O sea, estoy aquí loca ya. O sea, se ve divina y huele divina. Vamos a probarla porque estoy muy emocionada. Obviamente vamos a empezar por los lados crunchy porque vean estos lados crunchy. A mí esto del queso me vuelve loca. Se me hace agua la boca literal. Uy, vean, ni siquiera agarré como más. Esto es puro queso con cebolla.
Está muy rica. Muchísimo queso. El queso está súper rico. No sentí tanto la masa, así que no puedo como compararla. La cantidad de queso que tiene y la cebolla, muy rica. Primeras impresiones. No puedo hablar. Tiene mucho queso. Mucho queso. Está súper rica, ¿verdad? ¿Qué sentiste en la masa que yo no la probé? Tiene un toquecito dulce. Está bueno. Creo que es la cebolla en realidad. Sí, debe ser la cebolla gratinada, porque vean eso. Lo que está dulcito, sí es la cebolla. La masa está súper rica, porque está esponjosita y se siente como todo. Se siente el queso, se siente la masita como más suavecita. La otra lo que tenía, que la tenía como mucho más crunchy, la que tenía mucho más dura. Y esta sí la tiene como mucho más suavecita, más esponjosita. Sí se siente que le hicieron como un poquito temprano, no se siente que esté vieja. En cambio la otra se sentía un poquito más dura, pero igual estaba muy buena el queso. Vamos a seguir probando las otras a ver qué tal está. Pero si llegaste hasta aquí, no te olvides de suscribirte y de darle like porque me ayuda un montón. Non più avrai questi bei panacchini, quel cappello leggero galante, quella chioma, quell'orlo brillante, quel vernice. Ya llegamos a nuestra tercera parada, que estamos en Génova. Esta fue una de recomendadas por ustedes por Instagram. Vamos a ver si tienes razón o no. Ya estamos aquí en Génova esperando la otra porción de pizza. La verdad es que ya estoy súper full, pero bueno, vamos a seguir probando porque todavía faltan. Algo súper lindo que pasó ahorita en Corrientes fue que uno de ustedes me reconoció y la verdad fue muy emocionante para mí porque es una de las pocas veces que me ha pasado. Estoy muy orgullosa porque esta comunidad está creciendo cada vez más y la verdad es que quería agradecerles por ver los videos. Y si me ves por ahí, gracias por saludarme. Ya tú sabes quién eres. Vamos a seguir probando esta pizza. Vamos a esperar que llegue a ver si está tan buena como parece. Impresiones, vean esta hermosura de pizza. O sea, es como la porción perfecta. El queso se le desborda y lo tiene aquí súper doradito, delicioso. Y el olor, no tienen idea. O sea, en pinta y en forma es la que mejor se ve. Vamos a ver si de sabor está tan buena como se ve. Abajo está crunchy. Es la única que ha tenido como la forma así como en triángulo, ¿viste? Las otras han sido como más un cuadrado, más que nada. Esta es la única como en triángulo. También tiene queso, pero sí no se le desborda tanto como las otras, sino que queda como más ahí. El queso está rico, pero la masa está súper dura. No sé si fue que lo dejaron demasiado tiempo en el horno. Se siente como cuando un pan está tieso, como cuando un pan está súper duro, que no está sino crunchy, sino que está como pasado. Así se siente. Qué lástima, porque pareciera como una de las prepizzas cuando están listas. Pero el queso sí está sabroso. La cebolla no se le siente tanto, no se le siente como el dulzor que probamos en las anteriores, pero me molesta un poco la masa. La masa está súper dura. La verdad es que no está ni suavecita ni nada. O sea, lo único que la salva es el queso. Uno no se lo espera porque antes de estar en el horno no se veía así. Que se ve perfecto. De todas, esta es la que se ve más linda de aspecto. Igual de sabor no está mal, pero sí está un poco tieso la masa. Está buena, pero sabe a una prepizza que se sobrecocinó. Exacto. No quedó húmeda, sino que quedó seca. Es como cuando tienes la masa ya lista de esas que venden en el mercado. Pero de sabores sí está rica, pero lástima la masa. Llegamos a la última parada de este recorrido y la más esperada de todas, porque esta fue la que más me recomendaron. Estamos en Guerrín. Esta es la que tiene más puntajes en Google Maps y la verdad es que se ve súper icónica. Todos me la recomendaron y estoy muy emocionada. Vamos a probarla a ver si es tan buena como ustedes me lo dijeron. Del fandango, una marcia per il fango, per montagne, per valloni, con le nevi e salioni, al concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni, che le porre tutti i tuoni all'orecchio fan fischiar. Non più avrai quei pennacchini, non più avrai quel cappello, non più avrai quella chioma, non più avrai quell'aria. Aquí ya tenemos la otra porción de pizza. Esto es enorme y la diferencia es que si pueden notar es que tiene jamón.
Es una lonja de jamón igual y como todas las demás, se le desborda todo el queso. O sea, estas pizzas son tan grandes que nos dan tenedor y cuchillo para poder comerlas. O sea, imagínense, son demasiado enormes. De aspecto se ve bien. De olor huele rico, pero sí huele como mucho más a cebolla. Vamos a ver qué tal porque se ve buena. La masa no está crunchy en el fondo como las otras, sí se siente puro queso. Lo que pasa es que yo soy difícil para esto, porque yo soy muy fanática del queso y la verdad es que me gusta muchísimo el queso. Si noto mucho la diferencia de esta en el sabor del queso, que esta es un poquito menos salada que las demás, se siente como más mozzarella. No le sentí nada del jamón y la cebolla tiene como un poquito menos de protagonismo que las demás. En cambio, las otras se le sentía como el dulzor a la cebolla. A este no se lo he sentido todavía y el jamón la verdad que no se siente para nada. Es como que si no estuviera, porque el queso es muy muy fuerte. No sé si fue un error dejarla de última, porque quizás es cuando te da un poquito menos de hambre y le notas más los detalles. Está buena, pero pensé que me iba a impactar mucho más de lo que me impactó. Está súper rica, está de calidad, pero no sé si le falta como algo al queso, como un punch. Creo que la masa es un poquito cruda por debajo. Yo creo que es queso. O húmeda, no sé, pero esa sensación es extraña. Eso sí me gusta. Declaraciones contundentes. Puedes ponerle picantico si quieres. Podrá ser la más icónica, la más querida por todos, pero prefiero la primera. Pruébala con picante. A ver. Mejora con picante. Yo creo que es que le falta como un poquito de potencia al queso. Sí. Está ahí, término medio. Vamos a terminar de comer y les doy mi opinión completa de todas las pizzas. A ver cuál gana como la mejor. Ya llegamos al final de esta ruta y ya estoy 100% segura de cuál es la mejor para mí, según mi opinión. Vamos a empezar por el cuarto lugar. Esto no quiere decir que no me haya gustado, sino que para mí las otras son mejores. De cuarto lugar tenemos a Genova. Sinceramente creo que ni siquiera tenía que haber participado en esta ruta porque no tenía la misma calidad que las demás. La masa estaba muy dura y el queso sí estaba súper rico, pero no tenía la misma calidad que las demás. Ni siquiera debería de estar en esta ruta, sinceramente. Uno de ustedes me la recomendó por Instagram, pero no sé si fue que fue un mal día para la pizzería. Ustedes déjenme en los comentarios qué piensan. ¿Tengo que darle una segunda oportunidad o qué? Para mí en tercer lugar está Guerrín. Y la mejor pizza de Fugaceta de Avenida Corrientes, por su aspecto, por su sabor, por su olor, para mí es Banchero. Sinceramente estaba deliciosa, iría 1000 veces a probarla, se la súper recomiendo, es muy muy rica. De segundo lugar quedó Las Cuartetas, pero no es porque esté mala, realmente se pelearon ahí, estaban deliciosas las dos, pero siento que la de Banchero tenía como más sabor de cebollita, así como dulcita, o sea, estaba divina y era mucho más grande. Por eso fue que ganó Banchero, pero Las Cuartetas también estaba deliciosa e inolvidable y también la súper recomiendo. ¿Y para ti cuál es la mejor? A mí me gustó más La Cuarteta, estaba rica. Ganó De La aspecto Cuarteta. no tenía nada hermoso, ni bonito, ni... O sea, no planteaba nada bien, pero rica, aprobada, Las Cuartetas. Hasta aquí este video, espero que te haya gustado, nos vemos en nuestra próxima aventura. Aquí ya nos llegó la... Aquí la... Aquí... Belle turbando al riposo, Narcisetto a dolcino d'amor.